No todos los días son soleados, ni nuestras vidas siempre color de rosas. Hay días que no quisiéramos vivir, circunstancias que nos golpean y nos roban la esperanza. En Marcos 15, del 33 al 37, podemos ver cómo un viernes las tinieblas se tomaron la tierra, y por sobre todo los corazones de muchas personas que veían morir en una cruz su esperanza. El relato de Marcos dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó una gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ese viernes todo se tornó de desesperanza, pero lo que ellos no sabían es que el domingo se estaba acercando. Seguro estoy, nada me faltará cuando no puedo más, siempre a mi lado está. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo capítulo grabando en el domingo de Resurrección, 12 de abril. Estamos con Elías y Dani, chicos. Hola chicos y chicas, he Aloha, vuelto, renací de las cenizas. Quisimos hoy El ave fénix. grabar, si bien este capítulo saldrá el martes, no quisimos hacer un especial de Semana Santa, pero sí reflexionar un poquito sobre esta fecha especial. Hoy es un capítulo quizás un poco distinto. Tenemos la intención de honrar a un gran hombre de Dios. Hace algunos días nos enteramos que uno de nuestros pastores amigos, el pastor Elías Ávila, sufrió un accidente cerebrovascular, se encuentra hospitalizado, y dentro del tiempo de oración que hemos tenido por él, pude recordar una de las grandes enseñanzas que él dio en una de sus prédicas. Y justamente esa prédica hace alusión al día que hoy se conmemora, que es el Domingo de Resurrección. Entonces, quizás va a ser un poquito más tranquilo el episodio, quizás va a ser un poco más íntimo, pero es justamente por eso, porque queremos entender un poco el proceso que se vive bajo esta circunstancia y cómo la analogía que ese día nos enseñó el pastor Elías nos ayuda a enfrentarlo. Yeah. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil como sociedad, como humanidad, porque esta cuarentena nos está afectando a todos, nos está golpeando psicológicamente a muchos. Los que aún siguen trabajando están un poco preocupados por el contagio. Son tiempos difíciles, más allá de lo que personalmente cada uno pueda vivir, más allá de lo que cada uno en lo personal esté viviendo, también como sociedad estamos complicados. Entonces, queremos honrar un poco y retomar un poco el mensaje que nos dio el pastor en esa fecha. Esta prédica fue del mes de septiembre del 2018. Y por lo menos a mí en lo personal me marcó mucho y la recuerdo como si hubiese sido ayer. Y la prédica se llamaba El domingo se está acercando. La compartí en la tarde con los chicos, estuvimos escuchando al pastor Elías y quisimos compartir esto. A veces pasamos por periodos complejos, como estábamos comentando, a veces los días se vuelven súper oscuros, nos toca vivir cosas que no queremos vivir, nos toca lidiar con situaciones que no queremos lidiar. Muchas veces las sorpresas no son agradables, muchas veces las cosas nos complican bastante y nos golpean bastante duro. Uno de los casos, como decíamos, es lo que pasó con el pastor Elías. Sin preverlo, un día viene una enfermedad, un accidente cerebrovascular y cambia todo. Así como ese viernes donde Jesús fue apresado. Puede ir un poco haciendo una analogía de lo que a veces vivimos. Ese viernes fue un día muy oscuro. Hubo un día
muy oscuro, el día más oscuro que los discípulos pudieron vivir. Sentir que todo lo que hasta ese momento tenían se derrumba, como ver a su maestro en una cruz. Toda esperanza que pudiesen haber tenido se pierde o se muere en esa cruz. Ellos pensaban y incluso en algún momento discutían quién iba a ser el mayor cuando viniera el reino y todas esas cosas, y en ese momento lo único que ven es que su esperanza, el maestro, el salvador que ellos estaban siguiendo y el que llevaba toda su fe, estaba siendo colgado en un madero. Brígido. Yo creo que es una situación muy brígida, es una sensación que uno cree entenderla, cree compartirla, pero debe ser un momento tan devastador como a muchos nos ha pasado. Momentos en que no sabemos qué hacer, ni cómo afrontar, ni menos qué sentir, ni qué pensar. Mirar hacia arriba a veces es la única opción, pero muchas veces... Ay, no sé. Es como espérate, un nublar la vista. O sea, se nubla el para dónde miramos, para dónde tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza. A veces los días grises o días negros te pueden meter en una burbuja de pensar que jamás vas a salir de eso, de que ya no hay una salida a lo que estás viviendo. Eso es lo que al final hacen los días que no son tan buenos, por así decirlo. Claro, al final, ese viernes es muy trágico para las personas que lo vivieron. O sea, yo en lo personal trato de imaginarme cómo hubiese vivido yo estando en ese lugar. Trato de leer la Biblia de modo que sea como una película, de ser un personaje de esa historia. Y yo me pregunto qué hubiese hecho en ese minuto, y la verdad es que yo no hubiese sido muy distinto de lo que les pasó a los discípulos. Su esperanza se vio derrumbada. O sea, volvieron atrás, Pedro volvió a pescar. Ese viernes... Es que igual hay un tema de que uno nunca está preparado o preparada para los días malos. O sea, incluso cuando alguien ve venir un mal día, sabe que se vienen malos tiempos, lo puedes pensar mucho, lo puedes meditar mucho, pero cuando lo estás viviendo es algo súper diferente. Nunca sabes qué vas a hacer en la situación, qué va a pasar por tu mente, cómo vas a ver las cosas, porque al final uno tiene una visión diferente de las cosas en el momento. Yo en lo personal, si me pongo a ver qué habría hecho yo en ese momento, siendo muy, muy sincero, encuentro que me habría sentado a llorar ahí mismo. O sea, de verdad me cuesta y es una bastante, o sea, como una motivación muy grande a ver que los discípulos hicieron otras cosas. Yo me habría derrumbado de una forma. O sea, me sorprende esa parte de los discípulos que al final pudieron ver que el mundo seguía y empezaron a hacer otras cosas. O sea, yo en lo personal no sé qué habría hecho. Yo de verdad me nublaría, habría sido muy diferente todo. Y más allá de eso, ver cómo Jesús sufrió ese día, cómo fue torturado, cómo fue golpeado, cómo se llevó el dolor y el peso de todo nuestro pecado, y es alguien a quien amas, con quien compartiste años. Eso sí, en la historia, no sé si será posible hacer la analogía, pero cada día que a nosotros nos pasa esto de los días grises, nos sentimos un poco así. Sentimos que toda la esperanza que teníamos, sentimos que todos nuestros proyectos, todas las cosas en las que nos hemos centrado, y cuando cambian de un momento a otro, cuando fallece un familiar, cuando pierdes un trabajo, cuando tu matrimonio se desarma, cuando pierdes a un hijo se enferma, un familiar directo a quien amas mucho se enferma. Yo creo que es un poco lo que sintieron los discípulos en ese momento. No sé cómo ellos lo habrán afrontado realmente en la historia. Nosotros tenemos no muchos detalles en la escritura. Pero por lo menos a mí, en lo personal, que me ha tocado vivir algunas experiencias, ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Los viernes
viéndolo de esa forma, si lo separamos así, los viernes en que Jesús es entregado y crucificado, son días tan oscuros que uno no ve nada, que uno no logra ver nada. Y sobre todo cuando logramos entender que Jesús subió a esa cruz voluntariamente. Justamente yo creo que ese era el punto que yo iba a mencionar, o sea, lo voluntario que era todo esto, lo que era por amor a todos, lo que tenía que ver con no estoy aquí por mí, sino por todos ustedes, incluso lo que me están atacando, incluso lo que me están haciendo esto, estoy aquí por ustedes. Ese amor incondicional, esa parte de decir estoy aquí por todos, aunque te da esa pequeña luz de esperanza en este día oscuro, te da un punto de decir, wow, hay mucho más, hay algo que tengo que ver más allá. O sea, Es que es un amor tan grande que yo creo que incluso no podemos llegar a dimensionarlo o no podemos llegar a pensar como en magnitudes físicas cómo sería ese amor, porque nuestro amor como ser humano está limitado dentro de todo, así seamos cristianos o no seamos cristianos, hay un límite en nuestro amor, pero en el amor de Dios, en el amor de Jesús, no. Entonces es algo que incluso no cabe en nuestras cabezas en pensar cómo mediríamos eso, o sea, amar y más encima pedir perdón por aquellos que están haciendo daño en vez de, no sé, odiarlos, en vez de arrepentirlos. Es un amor tan puro y tan grande que no se podría ver en nuestro día a día. Es algo complejo de entender porque, o sea, hoy día para nosotros quizás se nos hace un poco más fácil, pero ver la escena completa y ver que Jesús tenía la claridad de lo que estaba haciendo, tenía la convicción de lo que estaba haciendo, y era una convicción que de alguna manera le había tratado de traspasar a los discípulos y a sus cercanos, y que era lo que los iba a mantener en pie cuando todo esto pasara. Pero cuando vives el momento en realidad se te olvida. Sí. A todos nos pasa Por y eso nos ha digo, pasado en algún momento. una puede pensar mucho sobre cómo reaccionaría, pero en un momento es súper diferente nuestras reacciones. Sí, ahí vuelve un poco a lo que dijo Elías. Yo creo que, y a todos nos ha pasado, que quedas bloqueado, quedas detenido, no sabes cómo reaccionar. Desearías que el mundo se detuviera, que todo dejara de pasar. Pero el mundo no se detiene. Pero el mundo no se detiene. Sin ir más lejos y continuando con la historia y cómo nosotros nos afecta, ese viernes era previo obviamente al sábado, donde no se podía hacer actividades, es decir, ese viernes tenían que sepultar a Cristo y también era previo a la Pascua, entonces también si alguien tomaba el cadáver quedaba exento de la Pascua. Era una situación muy compleja, y si la llevamos a nuestras vidas y le queremos hacer un paralelo, yo me imagino las situaciones en la Escritura cuando las personas estaban preparando esa sepultura, cuando estaban poniendo las telas alrededor de nuestro Salvador. Y cómo hoy día, cuando pasa algo que tú no quieres vivir, cuando tienes que ver morir, digamos, quizás no a una persona necesariamente, pero sí tienes que ver morir algo y tienes que preparar esa sepultura y ver que las cosas siguen, que al día siguiente tienes que volver a cocinar cuando se trata de una ama de casa, por ejemplo, que tiene que alimentar a sus hijos, cuando, como comentábamos en algún minuto, cuando viene un divorcio y una persona se va de la casa y el otro día no quisieras hacer nada, pero de igual modo tienes que cocinarle a tus hijos, tienes que... Es como un poco cuando se dice sacar fuerzas de donde no las hay. Exacto. Entonces es un seguir adelante y sentarte a pensar y decir, bueno, las cosas pasaron, el mundo no se detiene porque yo esté bien o porque esté mal, y el día sigue, o sea, el mañana va a seguir, tu situación va a seguir, y uno no se puede quedar ahí esperando que todo por magia, por así decirlo, cambie, porque no va a suceder.
porque claro, como la magia no va a suceder, uno siempre tiene que preparar la sepultura. Uno siempre tiene que pensar que tiene que seguir haciendo otras cosas. Cuando uno tiene que preparar sepultura, no siempre son cosas tan drásticas y tan severas, muerte de alguien, divorcio. A veces ver morir una idea, ver morir un proyecto, ver morir una empresa, ver morir cosas que has creado, cosas que has pensado, planes, metas, parejas, todo, o sea, todo se puede acabar en algún momento, todo se puede destruir y al final tienes que seguir, tienes que motivarte, tienes que sacar fuerzas donde no la hay, buscar un nuevo norte y seguir. Yo O sea, creo que eso que es súper buscar nuevos nortes, es buscar nuevas salidas, nuevas metas, nuevas opciones de tu día a día. Sí, igual ahí hay un tema en el cual quizás quisiera ser un poco más drástico. Ese viernes prepara la sepultura y entierran tu esperanza, y los discípulos no supieron qué hacer. Sinceramente, yo tendría a creer que no supieron qué hacer. Volvieron algunos a sus actividades, estaban asustados, se escondieron porque estaban siendo perseguidos. Y si queremos hacer un paralelo, hoy día nos pasa algo similar. La pandemia nos tiene a todos un poco alterados, nos tiene un poco Pidiendo ver al psicólogo. pidiendo agobiados. Es complejo entender que nuestra vida, entre comillas, se murió, nuestra vida cotidiana se murió porque hay un contagio afuera que tienes que evitar, que tu irresponsabilidad, incluso por querer mantener tu vida antigua, puede prácticamente asesinar a tu familia, porque los puedes contagiar y no sabes si van a sobrevivir. Saber que ni siquiera, no sé, la gente que acostumbraba a ir al mall no puede ir al mall porque está cerrado. Hoy día yo tuve la obligación de salir y tuve que tomar el metro y ver el metro vacío, estaciones que generalmente estaban atiborradas de gente completamente vacía, y tú dices, ¿cómo me reinvento aquí? ¿Cómo me reinvento encerrado en un departamento pequeñito, en una casa, en un lugar? Hay gente que vive en una pieza. Y ahí es donde yo quiero llegar. Y también gente que ni siquiera tiene dónde vivir. Exacto. Gente que ni siquiera tiene dónde hacer su cuarentena. Ese es el punto donde creo que muchos de los que hoy nos puedan estar escuchando pueden estar sintiendo. ¿Cómo me reinvento ante la situación de que la empresa donde trabajo cerró y me dejó sin sueldo? ¿Cómo me reinvento aunque pueda trabajar desde la casa, no tengo que me vean los niños? ¿Cómo me reinvento? En una infinidad de situaciones, como decíamos, incluso la situación de la enfermedad. ¿Cómo la familia del pastor, por ejemplo, tiene que sentir el dolor de tenerlo hospitalizado y no poder entrar a verlo porque por la pandemia no te permiten visitas? Todo eso yo creo que es el reflejo de un viernes tan oscuro, de un viernes tan duro, de ver a la persona, como decía, que ama, siendo torturada para ser entregada y asesinada en una cruz, y aún así tener que sepultarlo y el día siguiente seguir viviendo. Ese es el punto. Es fuerte, es un punto súper fuerte para vivirlo, incluso para pensarlo, de tener que tómese sepultar como cualquier contexto de decisión frente a malas situaciones, y tener que después seguir adelante. El seguir nos lleva, por ejemplo, al sábado. Pasemos un poquito del viernes. El viernes es el día más oscuro, el día más doloroso, el día más tétrico, si queremos llamarlo así. Es el día que te golpea más fuerte, es la cachetada en la cara. Pero el sábado no es mejor. El sábado es un día complejo porque despiertas en la mañana, si es que lograste dormir, porque muchas veces no se logra dormir. Por lo menos con el tema de la pandemia, el insomnio ha sido un factor común en muchas personas. Pero ante cualquier situación que te pasa en la vida, lo que se afecta generalmente es el sueño. Y si lograste dormir, despiertas en la mañana, lograste descansar un poco, despiertas, y en realidad lo que esperas es que todo haya sido una pesadilla, que haya sido un mal sueño. Que todo estuviera normal. Pero no es así. Pero no pasa. Y tú dices, ¿qué hago?
A veces me pongo a pensar en el lugar de la hija del pastor, acostarte, despertar y querer abrazar a tu papá que no esté y pensar que está en el hospital y volver al shock de volver a retomar la información, porque en algún punto cuando despiertas tienes que hacer las conexiones neuronales, tenés que ponerte al día y ese golpe o sea, ese balde de agua fría en ese momento no debe ser mejor que el día viernes anterior. Es que justamente, o sea, Sí, el sábado uno ve que las puertas que el día viernes estaban abiertas y que no fuiste a mirar porque en realidad estabas pendiente de la cachetada que te estaba llegando, están cerradas. Se te cerraron todas las puertas que estabas acostumbrado a usar. Y la reacción y la incertidumbre de qué va a pasar con esas puertas cerradas te golpea súper fuerte. Nos lamentamos de lo que estamos viviendo. pero sí, o sea, a mí hace súper poco me tocó esa situación, como el de acostarme, levantarme y seguir pensando en lo mismo, estando todos los días lo mismo. Bueno, es algo medio pequeño para alguna gente, pero para mí importante, por una de las muertes de mis mascotas. Y yo me acostaba cada noche pensando en que al día siguiente mi mascota iba a mejorar, que iba a volver a ser como la mascota de antes y todo eso. Pero te levantas y te das cuenta de que no, que en realidad está agonizando, el otro día muriendo. Y el mismo día es malo, el día siguiente también es malo, pero al tercer o cuarto día tú ya empiezas a decir así como, bueno, la vida va a seguir, yo hice lo que pude, por así decirlo, y no queda nada más que sentarte y decir, ¿qué voy a hacer frente a esto? ¿Cómo voy a afrontar esto? ¿De qué manera voy a seguir adelante? Porque el tiempo se va a perder si tú te quedas ahí estancado, sentada, esperando que la vida te diga con un cartel mágico, así como, oye, esto es lo que tienes que hacer, porque eso no pasa. Justamente ahí hay un punto, Dani, el qué hacer, el cómo, como tú decías, el afrontar y el aceptar en esa incertidumbre de la espera, de saber qué va a pasar. Muchas veces lo necesario es soltar el control, nuestra necesidad de controlar lo que va a pasar, de saber qué va a pasar, de tener la certeza de lo que viene mañana, sin tenerla, nos agobia. Y de alguna manera esa muerte, digamos, el morir al yo, el morir al querer tener ese control, nos da un poco más de paz. Y entender que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en mente y que siempre se nos olvida, y siempre se nos olvida cuando estamos pasando por situaciones malas, es que Dios tiene el control. Sí. Siempre tiene el control. Siempre tiene el control de lo que estamos pasando. Siempre, siempre, siempre. Él no pierde el control porque el día sea oscuro, porque el día sea gris. Ese sábado de incertidumbre es el peor día para cualquiera que lo viva. Pero para Dios, aún así está en control. Y eso no se nos puede olvidar. Y aún también entra vuelvo a decir, como pasa con el amor, no comprender cómo Dios tiene el control, porque a veces nosotros pensamos que el hecho de que Dios tenga el control tiene que ser a la manera específica que nosotros o nosotras lo pensaríamos, de que va a aparecer una solución instantánea. Y que la solución es la que yo quiero, también. Sí, eso muchas veces el pensar en que Dios tiene el control no se resume en que va a ser una solución que tú quieres, de la manera que tú quieres, con los límites que tú quieres. No, bajo lo que Dios hace, el control está como Dios lo piensa, no como una lo piensa. Y ahí también está el soltar tu deseo interior por comprender la maravilla de Dios. Sí. Es que yo creo que estos 2 días, el viernes y el sábado, te hacen reflexionar para cuestionar y aumentar en algún punto tu confianza y tu fe en el Señor, porque siento que se resume bastante en eso. Tienes que confiar mucho, tienes que soltar mucho, entregar mucho y decir, tú me prometiste, tú me dijiste y heme aquí, y que todo sigue y que todo tiene que seguir con el mismo fervor y que no hay que dejar de sonreír frente a todos en algún sentido.
o sea, dejar de sonreír podemos, no es fácil estar en esa situación, no es fácil soltar es muy duro, o sea, sentirte agobiado, desesperanzado, sin saber lo que pasa y decir, no, yo suelto porque sí, es algo que no todos pueden hacer. Yo sinceramente no, me costó mucho aprender a hacerlo y tampoco estoy seguro que la próxima vez que me pase lo pueda volver a hacer así tan fácil. Es muy duro cuando tú te enfrentas a un fracaso, a un cambio de vida, y, y los tiempos son tan violentos cuando pasan esas cosas. Generalmente ves todo oscuro y todo lo que te pasa lo ves de alguna manera súper gris. Ese pasar por esa espera entre que se derrumba el castillo que tenías en la mente y que empieza a forjarse tu nuevo andar, ese sábado, ese caminar ese sábado, es súper complejo, es duro, duele. No es solo un tema emocional o de pensamiento o racional. Duele mucho, duele en el corazón, te vuelve totalmente vulnerable. El llanto es una de las salidas más comunes, y no porque seamos llorones ni porque tengamos mucho acumulado, es porque realmente el dolor viene digamos desde el alma. Vivir una experiencia así, vivir la pérdida de algo que realmente amas o de alguien que realmente amas, o el sufrimiento de alguien que realmente amas, es algo que no es muy fácil de controlar, es muy complejo de controlar. Entonces, aún con tanta desesperanza, hay que tratar de entender y de seguir esa convicción de que Dios está en control. Sí, que Dios está presente incluso cuando nosotros no pensemos que lo está, que el Señor cumple sus promesas bajo lo que Él dice. Yo creo que es bien importante ahí lo que Él dice, lo que Él quiere. Porque muchas veces creemos que el camino de un cristiano está sobre flores, rositas y corazoncitos. Y es como, hermano, no. Hermano, somos seres Flores, humanos. colores. Claro, o sea, en muchos sentidos es una buena forma de todo esto que estamos conversando. Es una forma de apreciar los malos momentos, porque de los malos momentos se aprenden, te moldean, te guían, y en estos momentos cuando uno no sabe qué hacer, sobre todo las primeras veces, sobre todo los primeros choques que llegas a tener, te van moldeando y te van haciendo apreciar que cuando llega la noche, que cuando llega el viernes, tienes la esperanza y la certeza de que se viene el domingo, de que el sábado va a terminar también, y que uno tiene que aprender a apreciar todos los días y todos los procesos. Aprender, que es muy difícil, obvio, a todos nos cuestan, todo es complejo, pero en la soberanía de Dios uno tiene que descansar. Ese es nuestro es como tipo real. Cuando estás en pleno año nuevo y dices, no, si este 2020 va a ser mi año, y después volver a repetir, no, si este 2021 va a ser mi año. Es un constante eso. Claro. Dice Romanos 8 que en todo nos ayuda bien. Y en esta historia de estos 3 días que estamos tratando de reflejar en nuestras vidas hoy, no es la excepción. Todas las cosas nos ayudan bien. El martirio, el dolor, la tortura que sufrió mi Señor, los golpes que nosotros merecíamos, el haberlo visto por parte de las personas que lo aman, sufrir de esa manera por nosotros tiene a la larga un desenlace súper feliz. Fue doloroso, pero Él lo hizo por nosotros y nos dio el regalo más maravilloso que tenemos. Quiero citar, antes de avanzar un poco más en esto, justamente al pastor Elías. Este capítulo, la idea es que lo podamos honrar un poquito, y quiero citar sus palabras textuales. En ese día, en septiembre, él comenzó a explicar o a decir
una especie de poema que también me quedó muy marcado. Y decía, es viernes y Jesús está orando, Pedro está durmiendo y Judas lo está traicionando. Pero el domingo se está acercando. Los discípulos están huyendo, como ovejas sin pastor. María está llorando. Pedro lo está negando. Pero lo que ellos no saben es que el domingo se está acercando. Y eso va justamente a lo que conversaba Elías. Puede estar todo en contra, puede ser todo muy doloroso, puede ser todo muy oscuro, muy malo si queremos llamarlo así. Puede ser la peor de las situaciones que nos podamos imaginar. Pero aún así, el domingo se sigue acercando. Y existe un Jesús golpeado, torturado, asesinado. Pero aún así, el domingo se sigue acercando. Y todas las pérdidas o las circunstancias que podamos tener en la vida, que podamos luchar por mantener, que podamos luchar por sobrellevar, porque todo lo que nos pueda pasar, esta misma pandemia que nos está destruyendo psicológicamente a muchos, a la larga va a pasar. Y va a haber un Cristo que nos va a sacar en victoria. Porque ese domingo se está acercando. Porque no todo mal es para siempre. Porque ese domingo va a llegar. Podemos pasar por un sábado. El domingo incluso puede llegar lento. Ese domingo puede estar forjando su camino lentamente, pero va a llegar. Puede tomar días, a veces puede tomar horas, puede tomar semanas, puede tomar el tiempo que sea, pero va a llegar. La esperanza no se pierde y el domingo tampoco. El domingo está presente. Podemos pasar por el sábado más tenebroso que nosotros nos podamos imaginar. La incertidumbre de esperar, la incertidumbre de no saber un diagnóstico médico, la incertidumbre de no saber si tu familia está bien o está mal, la incertidumbre de no recibir el abrazo de las personas que amas porque la cuarentena te tiene atrapado, la incertidumbre de no saber si vas a recuperar tu familia cuando se está destruyendo. Puedes pasar por el sábado más tenebroso, pero siempre va a estar más cerca del domingo. Y justamente hoy es domingo. Hoy conmemoramos domingo de resurrección. Y este capítulo no es tan solo porque sea domingo, porque lo puedes estar escuchando un miércoles, un lunes, un viernes. Pero siempre el domingo estará presente, porque ese domingo no simboliza un día, simboliza la victoria que Cristo nos está dando. Y cómo Él nos está dando la paz que necesitamos y cómo de alguna manera lo que decíamos que está escrito en Romanos 8 va a seguir sucediendo. Siempre las cosas nos va a ayudar a bien si están conforme al propósito de Dios y le amamos. Es importante recalcar que para que ese domingo existiese, tuvo que existir ese sábado y tuvo que existir ese viernes. O sea, muchas veces despreciamos y volver un poco al tema anterior de despreciar tanto estos malos momentos que son la mejor instancia para acercarnos al Señor, la mejor instancia para conocer y entender todo lo que Él hizo por nosotros, y entender que todo ese sufrimiento que él tuvo es incomparable al que nosotros podemos llegar a sentir espiritualmente, mentalmente y físicamente. O sea, yo de verdad creo que ninguna persona puede estar tan cercano a un dolor como ese. Entonces, apreciar estos momentos negativos, estos momentos, aunque sea como un recuerdo que te golpea ciertamente, un recuerdo que te trae cosas muy negativas, tienes que pensar que se acerca el domingo, que para que ese domingo tuviese que llegar, era necesario el viernes. Tuviste que vivir ese viernes para poder estar en victoria el domingo. Aprender, moldear y dejarte moldear. Creo que no hay que menospreciar la importancia que es vivir ese proceso para poder llegar al domingo. Ese es el tema de los procesos. Un proceso nunca resulta bien cuando se corta. O sea, si tú pasas de un viernes a un sábado, vas a mantenerte en un ciclo eterno desde viernes y sábado, porque no pasaste, o sea, desde viernes y domingo, porque no pasaste tu sábado. Y lo mismo si es de sábado a domingo, porque no tuviste tu viernes. Los procesos son preciosos en su momento, aunque sean buenos, sean dolorosos, sean alegres, pueden ser en cualquier circunstancia,
pero son necesarios más allá de lo que nosotros o nosotras pensamos, porque son parte de nuestra vida. El ser humano pasa por procesos, nuestro cuerpo es un proceso cada día, todo en el mundo es un proceso. Más allá, que era lo que quería decir, más allá de que si hoy la persona que nos pueda estar escuchando, a quien podamos estar compartiendo, esté viviendo un viernes, esté viviendo un sábado, o se encuentra en su maravilloso domingo, nuestra intención siempre ha sido entregar un mensaje y acompañar a las personas en su vida. Es un poco nuestro lema, nuestra descripción como proyecto. Pero el día no importa el día que estés viviendo, sino cómo lo estás viviendo y dónde está tu esperanza, porque la esperanza es la que nos mantiene vivos y tenemos la esperanza en uno que nos falla. De alguna manera, todo esto nace de la oración por el hombre que nos enseñó todo esto. Para mí escuchar al pastor Elías en ese momento, hace un par de años, diciendo, no importa el día que vivas, domingo se está acercando, y que hoy día lo piense en una pieza de hospital, luchando por su recuperación y con su confianza puesta en el Señor. Lo único que puedo pensar es que no podemos manejar nuestra vida, pero el domingo siempre se está acercando. Y yo le puedo decir hoy día en oración al Señor, Señor, acompáñanos en este proceso. Y le puedo decir al pastor Elías, pastor, su domingo se está acercando. Tenemos la confianza en quien usted nos enseñó de alguna manera a confiar bajo estas circunstancias. Creo que una de las cosas más bellas de estos viernes, sábados o domingos es pensar en nuestro domingo. ¿Sabes? Pensar, por ejemplo, ahora en tiempos de cuarentena, decir, ya, esto ya pronto va a pasar, voy a poder volver a mis amistades, voy a poder volver a ver a esa gente que quiero, a esa gente que amo. El mantenerte pensando en eso es algo bello dentro de todo, porque aprendes a valorar ese domingo. Cuando pasas por un viernes, cuando pasas por un sábado, aprendes a amar ese domingo. Aprendes a darle valor a lo que antes quizás no le dabas valor. No, yo creo que mucha gente antes de esta cuarentena no valoraba, por ejemplo, el estar con la familia o el estar con sus seres queridos, con quien aman, con quien quieren. Y esto te enseña a decir, ya, va a llegar un domingo en donde voy a tener ese abrazo, donde voy a tener esa salida, esa comida. Es maravilloso estar en un sábado pensando en cómo va a llegar el domingo. Y aunque ese domingo y esa comida no lleguen, o sea, el domingo va a llegar, pero aunque esa persona no llegue, porque, no sé, puede ser que ante esta misma pandemia perdamos seres queridos. Nuestra esperanza está más allá, en que en algún día nos vamos a encontrar, porque Cristo vino para eso. Creo que para cerrar, solo queremos decir y concluir con algo que hemos repetido mucho durante el episodio. El domingo se está acercando. No importa lo que estés viviendo hoy día, no importa qué tan negro, qué tan oscuro sea tu panorama hoy día, no importa qué tan dura sea la noticia que recibiste, no importa qué tan dolorosa sea la traición que recibiste, no importa qué tan mala sea la enfermedad que estás viviendo o que está viviendo la persona que amas, tu domingo se está acercando. Creo que eso es. Sí, el domingo se está acercando. Valora tu viernes, valora tu sábado, porque en la noche más oscura y en el día más brillante nada se le escapa al Señor. Siempre estamos con Él. Siempre hay que aprender a confiar y tener fe, tener una comunicación, una cercanía para que estos procesos los vivamos juntos con Él y que sepamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Todo está dentro de lo que necesitamos, es Él. Si el domingo se está acercando es por Él y para Él y solo por Él. Exactamente. Él siempre nos cuida. Chicos, nos despedimos. Bueno, yo algo que quiero decir que no lo dijimos durante todo el podcast quizás, es que el domingo se acerca. Pero no solamente para la gente que cree en Dios, sino también quiero decirlo para aquellos que no creen en Dios.
El domingo se acerca, sin importar la situación que te esté nublando, sin importar lo mal que estés pasando. Ningún mal dura para siempre. Y la esperanza está en Dios, aunque mucha gente no lo sienta, no lo vea, o no es algo que sea de su vida. También quiero dar esa esperanza para la gente que no tiene esperanza en nada, porque es importante que sepan que hay gente amándolos y amándolas día a día, también en toda situación, aunque se sientan solos o solas, la gente está. Son nuestro prójimo y lo vamos a amar con amor fraternal por siempre. Claro, Dani, yo creo que es súper importante esa parte. Todos tenemos que recordar que no estamos solos, que siempre podemos contar con alguien, que siempre va a haber alguien que nos ama. O sea, cuando nosotros nos referimos a ustedes como que los amamos, los queremos, es un sentido más real. No solo la iglesia se ocupa para decir, oye, sí, pero profundo. Yo creo que todos sentimos ese calor profundo en algún momento. Siempre llega alguien con ese abrazo que necesitamos. Así que nunca pierdas la fe de que el domingo se acerca. Entonces, me despido yo. Recalcar justamente, el domingo se acerca, no pierdas la esperanza, Dios está con nosotros, Él es nuestro refugio. El domingo se acerca, es un mensaje de esperanza. Hoy es domingo. Para muchos ya hoy es domingo. Si están viviendo un viernes o un sábado, no importa, ya hoy es domingo. De alguna manera Dios nos va a ayudar. Mandar unos saludos. Anito de Los Marginales, que lo han querido vender, así que por un buen precio por un buen precio quizás lo recibamos, y agradecer a David que nos dio la música que escuchan de fondo y de la intro, y ahora que termine vamos a escuchar un trocito de su alabanza. Es de David Mardones, así que le agradecemos, nos ha bendecido también con su música. Búsquenla. Muchas gracias, bros, a ambos. Así que la despedida de siempre. Los queremos mucho, los amamos. Adiós, chicos y chicas, amor. les amamos. Se hace con amor. Un abrazo. Adiós. Bendiciones. En ti seguro estoy, nada me faltará. Cuando no puedo más, siempre a mi lado estás. Ya lo vimos.